Hablemos sobre territorio. Desde la mirada de las dimensiones social y económica. Para poder comprender esa mirada en el marco de las dimensiones, muchas veces nos hemos preguntado sobre qué es el territorio, cómo entender el territorio. Es el lugar donde nacimos, crecimos, donde vivimos. Es un pedazo de tierra, pequeño, grande, es el municipio. En fin, cualquier definición parecida a esta, sin tener una profundidad sobre su significado, es una mirada muy reducida. Y como mirada reducida nos permite cerrar la mirada. Consideramos, y en el marco del libro de Mario Sosa, en donde habla sobre las dimensiones del territorio, parte de una mirada mucho más amplia, profunda y sobre todo compleja. Anteriormente se habían tenido dos miradas específicas. Una que tiene que ver en el marco de los conocimientos interdisciplinarios, en donde diferentes disciplinas interactúan, como la geografía, la historia, la misma sociología, y la mirada transdisciplinaria, específicamente de acuerdo con las espacialidades. En ese sentido, cómo se da la producción social dentro del territorio y cuál es la dinámica específicamente en el marco de las relaciones de poder que se tienen a lo interno del mismo. Estas dos miradas, la interdisciplinaria y la transdisciplinaria, buscaban recoger el territorio como una construcción social integral, dialéctica, compleja, multidimensional y pluridimensional que no se logró rescatar. Y es en ese sentido, es en donde la mirada que permite tener esa interacción dinámica, dialéctica, desde el espacio geográfico, ecológico, económico, social, político y cultural, son parte específicamente de la interacción indivisible con la que se tiene que tener la mirada del territorio como tal. En ese sentido, Mario Sosa retoma lo propuesto por Horacio Bozano específicamente en la categoría de dimensión territorial, y en ese sentido propone 4 dimensiones territoriales. Pero estas dimensiones, lo social, lo económico, lo político y lo cultural, que son 4 dimensiones que interactúan, no interactúan como apartados segmentados, sino tienen una articulación sistemática y coherente que permite tener esa mirada integral y compleja del territorio como tal, y permite una visión, una mirada, una interpretación interdisciplinaria del mismo. En ese sentido, el territorio no es simplemente un espacio muerto, es un espacio habitado, vivido y construido históricamente, y por eso es que el territorio tiene una trama y se entiende como una trama única, compleja e indivisible que tiene historias, relaciones, culturas, etc. Y un aspecto interesante que nos permite conocer el texto de Mario Sosa es específicamente esa relación geo-eco-antrópica, en donde existe una simbiosis dialéctica entre lo que es la tierra, la naturaleza y la interacción de la humanidad como tal, en donde la humanidad, hombres y mujeres, han interactuado, unos más que otros, en el deterioro, en la conservación, el mantenimiento de esas, lo que son los bienes, la naturaleza, etc. Y entonces el territorio como espacio construido de una manera compleja en esa interacción que los humanos, que la humanidad como tal, como especie, han tenido.
Y en ese sentido nos permite establecer que el territorio es construido socialmente, históricamente, económicamente, culturalmente y políticamente. Y así podríamos ir interactuando en múltiples miradas. En ese marco de acción, una de las primeras dimensiones que quisiéramos compartir en este espacio es la dimensión social del territorio. Y en ese sentido, ¿qué relaciones se establecen y qué acciones realizan los diferentes grupos sociales? Y en ese marco, ¿cómo se organizan? ¿Cómo se apropian del territorio y de todo lo que existe en el territorio? ¿Y cómo construyen esa mirada de territorio? Si es una mirada individual, una mirada colectiva, una mirada centrada en los recursos, etcétera. Y entonces, la dimensión social nos permite ver qué dinámicas hay dentro de los territorios, qué tipo de relaciones hay, qué estructuraciones se construyen, qué diferenciaciones a lo interno de los grupos y de las personas que habitan ese territorio, qué desigualdades e inequidades se desarrollan en el mismo y qué conflictos. Y en ese sentido hay un orden histórico que va construyéndose en el marco de esas relaciones sociales que se dan. Y entonces la dimensión social nos llama a ir definiendo los actores que interactúan en ese territorio. ¿Qué actores sociales existen? Son productores de espacios y configuraciones del mismo territorio, o sea, los actores sociales, de hecho, habitan el territorio, somos parte del territorio, construimos la mirada de ese territorio. Y entonces es importante una pregunta que Montañez y Delgado hacen en el texto de Mario Sosa, específicamente sobre estos actores, qué actividad especial tienen en la formación social construida en el marco de ese territorio. Y entonces la formación social es la que nos permite tener esa mirada de cómo se relacionan los actores dentro del mismo. Y específicamente qué clases sociales tienen, qué estamentos construidos socialmente prevalecen, qué tipo de instituciones sociales existen en el mismo territorio, cómo interactúan, qué grupos sociales hay, qué pueblos cohabitan ese territorio. Y específicamente la formación social nos permite o es en sí el resultado de las relaciones económicas, los repartimientos que existen en ese mismo territorio y la construcción de identidades y de los mismos conflictos que prevalecen en el mismo. Entonces, los actores y los sujetos dentro del territorio son una base principal para construir, para comprender la dimensión social del mismo. Cómo interactúan estos actores específicamente con otros territorios o a lo interno del mismo territorio. Hay interacciones o esquemas de que si son avanzados los otros territorios o son territorios atrasados, si son sustentables las acciones que hacen, si generan conflictividad dentro del mismo. Entonces, estos actores y sujetos que son los pueblos, los grupos de interés, las instituciones sociales como la familia, la comunidad, los gobiernos locales, el mismo Estado como tal, ¿verdad? Cómo se relacionan entre sí, inclusive con otros territorios. La otra dimensión que quisiéramos abordar es la dimensión económica. Y esta dimensión económica está asociada específicamente con el modo de producción y cómo este modo de producción de alguna manera nos permite comprender cuáles son las relaciones sociales de producción que prevalecen. Es decir, esas relaciones son cómo se organiza la sociedad para producir, para intercambiar, para distribuir, para consumir todos los bienes materiales que son necesarios para la vida misma de la sociedad que habita el territorio como tal.
En ese sentido, las relaciones sociales de producción y específicamente esa relación con los medios de producción, específicamente los objetos que tienen que ver con la tierra, la naturaleza, que usualmente se le ve como recursos naturales, ¿verdad? ¿Qué potencialidades tiene y específicamente bajo qué propiedades están? Hay propiedad privada sobre esos medios de producción, hay propiedad estatal, propiedad colectiva o propiedad comunal. Porque en los territorios, bueno, el sistema económico, el modelo económico que existe, el modo de producción es el capitalismo, pero eh, eh, coexisten otro tipo de relaciones sociales de producción. Y aquí es importante, bueno, en Guatemala como territorio prevalece el modelo agroexportador, en donde se centra en la producción agrícola y cómo bajo explotaciones de monocultivo se produce bienes para la exportación. Pero también existen otras formas de producción como la producción mercantil simple, que se esboza, que se enfoca específicamente al autoconsumo, y hay relaciones como muy dinámicas a lo interno de los territorios, específicamente de comunidades, de pueblos originarios, en donde todavía existe la reciprocidad entre las familias, entre las comunidades y las personas. En fin, las complejidades que hay en torno al territorio son muchas, insistimos, las 4 dimensiones no se deben de ver de manera aislada, sino de una manera integral. Resultará pues ver cómo es la dimensión política y la dimensión cultural, pero ese es otro tema. Muchas gracias.